Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a comenzar. Nada más déjenme tomar mi pluma y listo. Estamos 14 en la sesión. Sirve que se conectan más de sus compañeros, vayan sacando sus apuntes, sus ejercicios. Antes de comenzar con el siguiente apartado, dudas o preguntas que tengan con lo que se vio el día de ayer. Cómo se calculó la media, cómo se calculó la mediana, cómo se calculó la moda. Para sus ejercicios, y lo que serán sus evaluaciones, es prácticamente el mismo proceso, ¿no? Que tendrán que seguir para la media, hacer el desglose con la fórmula, encontrar el resultado y más o menos dar una conclusión. También será lo mismo para la mediana, encontrar primero la posición, después el valor correspondiente y por último dar alguna conclusión. Y para la moda lo mismo, hacer una tabla de frecuencias como la que hicimos el día de ayer. Y de ahí, realizar lo que es la interpretación, ¿no? Una vez con las tres medidas determinamos qué es lo que está sucediendo. Vemos, por ejemplo, el día de ayer que no coincidieron ninguna de las tres medidas. ¿Qué indica que esté mal? No, simplemente que el comportamiento de los datos pues no es, por así decirlo, simétrico, es decir, no está la misma cantidad de datos de la izquierda sobre la derecha. Lo comentábamos el día de ayer, creo que alguien de ustedes hizo la participación, dijo, quiere decir que nuestros datos están un poco más cargados hacia la derecha. Eso fue lo único que se dijo. Normalmente la moda, les digo, se encuentra también cargada hacia el lado donde está la media. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? Como son muy poquitos datos, 10 datos, por eso se encontraba más hacia la izquierda y no afectaba o no teníamos como que hacer una conclusión aparte. Entonces, tenemos asistencia 15%, caso 50% y examen 35%. Muy bien. Le voy a subir un poquito más al caso, 55 y 30 en el examen individual, ¿sale? El caso es el que me interesa más. La evaluación individual realmente es muy, muy corta, muy pequeña, entonces no tiene caso que le subamos más a ella. Entonces, vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo. Sí. Dijo que entonces la evaluación quedaría en 30 y ese 5% que nos había dicho, ¿a qué pasaría? Al caso, 55. Ok. Y otra cosa, sí. Creo que se puede grabarla. Me pasó algo muy curioso con las grabaciones, que ahí nos dimos cuenta con algún maestro. Ponían las grabaciones en las evaluaciones y lo iban haciendo como tutorial. Entonces, sí nos sacó mucho de onda y por un error de la persona nos dimos cuenta. No quiero decir que aquí sea el caso, ni nada de eso, ni desconfiar, pero sí genera cierta incertidumbre, ¿no?, en las evaluaciones. Entonces, yo creo que vamos haciéndola así y en la parte de Excel, ahí sí, sí puedo hacer la grabación, ¿sale? En esta parte que es como a mano, quiero que sí la pongan atención y la vayan haciendo ustedes, que es de donde será la evaluación normal. Para lo del caso, que será en Excel, ahí sí puedo grabar sin ningún problema para que ustedes lo repasen y hagan su caso muy, muy bien, ¿sale? ¿Quién fue la compañera que preguntó? Yo, Jennifer. Jennifer, sí, Jennifer, fíjese que nos sucedió eso, entonces voy a valorarlo para las siguientes unidades. Yo siempre hacía grabación, no tenía ningún problema por ello, pero la unidad pasada, la unidad número 1 en un grupo, quedamos clase por ahí con otros maestros, nos dimos cuenta de eso, que estaban tardando mucho en las evaluaciones. Después por ahí a un chico por accidente
dimos cuenta que estaba viendo los videos en las evaluaciones y pues lo iba haciendo como tutorial, ¿no? Entonces, para los trabajos y para los casos, que la mayoría de aquí de las unidades van a ser casos, sin ningún problema, pero para esta parte de la evaluación, como son cosas muy sencillas, no, y para evitar ese tipo de cosas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las siguientes medidas. Voy a compartirles aquí lo que es mi pantalla, mi pizarra. Si me pueden confirmar que ya se ve, por favor. Sí se ve. Sí, muy bien. Quedamos entonces que las otras medidas que vamos a ver son las medidas de dispersión. Pero todavía no les voy a compartir esa todavía no vamos a hacer ahí. Aquí. Y listo. Ahí está. Las medidas de dispersión. ¿Sale? El día de ayer vimos lo que eran las medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir esas medidas de tendencia central? Pues, ¿cuál es el punto medio o hacia dónde se cargan nuestros datos? ¿Dónde están concentrados la mayor cantidad de ellos? Por ejemplo, aquí tenemos una tablita con una gráfica en la cual sigue un tipo de distribución normal. Todavía no hemos visto los tipos de distribución, eso lo vamos a ver la siguiente unidad. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Que hay muy pocos datos hacia los extremos, como pueden ver, y hay una gran cantidad de datos en el centro de nuestra curva. Entonces, lo que nosotros hicimos el día de ayer fue determinar primero dónde está exactamente la mitad de nuestros datos, y eso lo hicimos con el valor de la mediana. La moda nos decía cuál es el valor que se repite más. Como hay aquí muchos datos en el centro, lo más probable es que la moda se encuentre también en alguna de estas columnas. Y también calculamos la media, es decir, tomamos el promedio de todos los datos que tenemos y encontramos el valor que se encuentra más o menos a la mitad de todos ellos. Ahora bien, las medidas de dispersión, como ustedes también ya lo comentaban y acertados sus comentarios en el momento que los veíamos, tenemos que es qué tanto se alejan, qué tanto se dispersan, qué tanta variación tenemos con respecto a lo que es nuestro valor de tendencia central. Es decir, determinamos un valor o una medida de tendencia central y vemos qué tanto se mueven nuestros datos hacia la izquierda o el lado negativo y hacia la derecha o una dispersión positiva. Ojo, no quiere decir que estos sean valores negativos, quiere decir que se van hacia la izquierda de nuestra medida de tendencia central, ¿sale? Es decir, a partir de aquí. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que vamos a ver con ustedes? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5 medidas, nada más 6, porque de aquí va a salir otra, ¿sale? Pero como pueden ver ustedes en el contenido de esta unidad, estamos en esta parte de aquí. Las definiciones pues las vamos viendo conforme lo vamos trabajando. Pero medidas de tendencia central son las que vimos el día de ayer, medidas de dispersión son las que veremos el día de hoy, y distribuciones de frecuencias. Estas distribuciones de frecuencias las veremos el día de mañana a partir de tablas, ¿sale? Entonces, esto será con tablas y listo. Después, cuando regresemos de vacaciones, les dejaré su caso y veremos cómo calcular las medidas de datos agrupados, tanto de tendencia central como de dispersión. Para los que quieran adelantar un poquito, pues pueden en vacaciones investigar, no es tarea, es opcional, cómo se calcula la media, mediana y moda de una tabla y cómo se calcula la varianza y desviación estándar de una tabla, ¿sale? Estos son para tablas. Entonces, si ya fijan, vamos bien en el programa. Esta unidad está como para 2 semanas, está muy corta y las medidas pues son como la base para lo otro, pero sí me interesa que le agarren muy bien a esta unidad. Rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de Pearson. Aquí vamos a tener 2 variaciones, ¿sale? Y vamos a iniciar con los conceptos básicos. Aquí yo se los voy a estar comentando. El rango
¿Qué es lo que nos dice? Que creo que esta es de la única que no tengo ahí como una diapositiva, pero es muy sencilla. Nosotros al tener un conjunto de datos, imagínenselo aquí, que esta línea representa un intervalo o un conjunto de datos, vamos a tener un dato menor. Por ejemplo, el día de ayer en las estaturas, no recuerdo bien cuáles eran. Déjenme ver, era la menor 163. Entonces tenemos un dato menor y tenemos un dato mayor, que era 185, el que medía más en la sesión del día de ayer. Entonces el rango indica qué tanto o qué tan alejado está el dato mayor con respecto al dato menor. Y se obtiene mediante la diferencia o la resta del dato mayor. Voy a poner aquí dato mayor, pero es con mayúscula para que no se confunda. Ponerle aquí el dato mayor menos el dato menor con minúscula. Es decir, 185 menos 163. Si nosotros hacemos, ya se me cayó mi tablet acá, espérenme, ahí está ya. Si nosotros hacemos esa diferencia de 185 menos 263, obtenemos una diferencia de 22. Quiere decir que hay 22 espacios o tenemos un rango de 22 lugares o 22 datos entre los datos que nosotros contamos o entre el intervalo en el que estamos trabajando. Eso así de sencillo es el rango, la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor, y nos dice el espacio que tenemos entre nuestro conjunto de datos. Tan sencillo como eso. La desviación estándar y la desviación media, así como la varianza, son medidas que nos indican la diferencia de nuestros datos con respecto a la media, pero aquí hay una diferencia significativa. Tendremos dos tipos de varianza y dos tipos de desviación estándar. Varianza poblacional, que se representa, lo voy a poner de una vez mejor cómo se representa, como sigma al cuadrado, y tendremos también la varianza muestral, que se representa como una S mayúscula al cuadrado. ¿Sale? Sigma, este nombrecito que les dije aquí, sigma, representa la diferencia o la dispersión de los datos. Comúnmente en las distribuciones, y específicamente en la distribución normal, tenemos dos parámetros. La media, mu, y sigma, la desviación estándar, que quiere decir qué tanto se alejan mis datos. ¿Sale? Entonces el simbolito sigma significa eso, qué tanto se alejan mis datos. Y para la desviación estándar tendremos lo mismo. La desviación estándar poblacional y la varianza, y la desviación estándar muestral. ¿Sale? Ahorita les voy a decir cómo se calcula tanto una como la otra, que de hecho no es muy diferente, ¿sale? La poblacional a la muestral solamente es restar un -1 a la cantidad de datos que tenemos. Pero bueno, pero esta me indica las diferencias al cuadrado, como lo pueden ver. Esta me indica las desviaciones en las unidades normales que tenemos nosotros. Esta es la medida por excelencia cuando vemos la desviación estándar, la dispersión de nuestros datos, y la desviación media nos da los valores absolutos de las diferencias entre nuestro valor de tendencia central y nuestra cantidad de datos. El coeficiente de Pearson, o también llamado CAP, coeficiente asimetría de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson nos indica qué tan desfasados están nuestros datos con respecto a la media y la mediana. Es decir, están más cargados hacia la izquierda o están más cargados hacia la derecha nuestros datos. Y por último, el coeficiente de variación es una relación que tenemos con respecto a dos cosas. La primera, con respecto a nuestra desviación estándar, comúnmente muestral, y la media que nosotros hayamos calculado o hemos calculado. ¿Sale? Entonces, nos indica qué tanta es la variación con respecto a nuestro media, y esta se calcula después del coeficiente, se calcula en un porcentaje que es más fácil de analizar, y ese porcentaje, y en general dependiendo del proceso, pero en la mayoría lo que queremos es que todas estas medidas, el criterio es que sean más pequeñas o lo más pequeñas o cercanas a cero. Criterio entonces
lo más cercanas a 0. Y esto, ¿cómo lo traduzco? Pregunta de examen, evaluación individual. Y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles creen que sean los dos objetivos? Voy a quitarme un poquito de la presentación. ¿Cuáles creen que sean los dos objetivos principales en un estudio estadístico en cuanto a medidas? ¿Quién me dice? ¿Qué se imagina? Vamos a ver con Tarará, Yadira, Yaimara. ¿Cuál se imagina que sean los dos objetivos en un estudio? Pues primero ver dónde hay como un mayor acúmulo de datos, donde es como más constante cierta situación o ciertos valores. Y la otra, no sé, solamente se me ocurre esa porque, pues por medidas de dispersión o centrales, es la primera que se me viene como a la mente, que están en medio y que son las que están más acumuladas por alguna razón o tienen algo en común. Ok, muy bien, vamos a afinar ahí un poquito la participación. Está bien, voy a cambiar más bien la pregunta. Y lo voy a hacer por medio de un ejemplo. Sí, Luis Eduardo y después Julián. Iba a decir que es como para detectar aglomeraciones de muestras en ciertas características, como por ejemplo que nuestro examen de admisión se hace a partir de este criterio, ¿no? Se toma una medida media y de ahí en adelante son los aceptados. Ok, está bien el ejemplo, nada más que busco yo algo un poco más específico. Pero está bien, ¿sale? Está bien, de ahí vamos a partir con las dos aportaciones que llevamos. Entonces, más o menos tienen la idea, pero no está explícita, que es lo que yo les voy a ayudar a llegar a ello. Muchas gracias. Y tenían la mano levantada de alguien más. Adelante. Ok, aquí tenemos mezcladas dos cosas. Pronósticos, que eso todavía no lo vamos a ver. De hecho, no viene como tal en su programa pronósticos. Y lo del cálculo de probabilidad ahorita lo vamos a dejar por el momento. ¿Sale? Entonces, vamos a enfocar un poco más la idea. Voy a regresar a lo que era el ejemplo de gracias ahí, Julián. Parece ser que sí fue Julián. Voy a retomar el ejemplo de nuestra Diana. ¿Sale? Recordemos, aquí teníamos 5 puntos, 10 puntos en la siguiente parte aquí, 15 puntos en esta parte de aquí, y el centro es de color rojo y se representa pues 20 puntos. Vamos a ponerlo inclusive aquí así con esos colores nada más. Y entonces estamos jugando, por ejemplo, voy a retomar ahí el ejemplo con Julián y con Luis Eduardo. A ver, creo que sí fue Luis Eduardo. Entonces lanza Luis Eduardo. Son en equipo ellos dos, ¿sale? Lanza un dado, cae ahí. Lanza otro dado ahora Julián. Después lanza otro dado Luis Eduardo. Después Julián acerta uno en el centro. Después Luis Eduardo vuelve a lanzar otro por acá. Y después siguen lanzando. Supongamos que pues no somos tan buenos, no tenemos tanta coordinación. Profe, y luego entra aquí el profe. ¿Sí? Sería la precisión de los datos, ¿no? Según lo que estoy viendo ahorita. Ándele, va más hacia ese lado, hacia la precisión. Y luego entra aquí el profe Kevin y lo manda para acá. Y entonces dice, ¿quién fue el que dijo lo de la precisión? Fue una buena aportación. Jorge Tapia. Jorge Tapia. Entonces entra Jorge Tapia también aquí. No, ya estamos un relajo aquí jugando con los dados, ¿no?
Y entonces hay otro que le acierta por acá, Tapia, y aquí entra entonces otra vez Julián y Luis Eduardo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pueden ver de esto? ¿O qué es lo que se puede ver de esto? Recordemos, en cualquier estudio o en cualquier ejercicio o problema que ustedes se lleguen a encontrar van a tener 3 criterios. Todo es con base a criterios, ¿sale? Ya váyanlo pensando así. Para todas las materias que tengan tienen que tener algún criterio. El primero puede ser que, lo voy a poner más fácil, a mayor, mejor. Un ejemplo de cuándo es preferible que a mayor o que los datos sean mayores es mejor. ¿Quién me dice? En los porcentajes de evaluación. Porcentajes de evaluación, correcto, a mayor, mejor, ¿no? Y entre más cercano al 100 está mejor. ¿En qué otro, por ejemplo? Ventas en una empresa. Ventas, correcto. ¿Qué otro? Anímense, anímense. ¿Qué otro? ¿Qué otro? No me digan que ya es todo lo que pueden pensar. Cañedo, adelante. ¿Qué otra cosa? A mayor es mejor. Ejemplos normales. Creo que Cañedo tiene problemas ahí con su audio o ya no está entre nosotros en la sesión. Denise Torres. ¿Escucho, Denise? ¿Sí me escucha? Porque no me está Sí, fallando. y ahora sí. Yo había pensado más en cuanto a mayor obtención de datos es mejor para estar más cerca del valor real, pero no en un ejemplo como tal. Ese es bueno, de hecho. A mayor cantidad de datos mi muestra es mejor. Tengo más confiabilidad en ellos, entonces puede aplicar. Abraham. ¿De aciertos en alguna cosa? Aciertos, ingresos. Exactamente. ¿Cuántos aciertos tengo? Mayor cantidad de aciertos es mejor. Ingresos, ganancias, ventas, ¿sale? Logros, rendimiento, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a mayor mejor. A menor mejor, ¿qué puede ser? ¿Quién me dice? 3 ejemplos, díganme 3 ejemplos nada más. Accidentes en una empresa. Accidentes, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más a menor mejor? Azúcar en las personas. Cantidad de azúcar en las personas, también a menor mejor. ¿Qué más? Amplíen un poco más el panorama hacia ¿qué más? ¿Qué ustedes prefieren que a menor sea mejor o es mejor? Adelante, Jorge, vi que activó su audio. Las tareas. Tareas puede ser, dependiendo del tipo de modelo que se tenga, puede ser que a menor mejor. Que se haga todo en las sesiones, puede ser, en las clases y no se vaya mucho de tarea, es otra posibilidad. Adelante, Jorge. Iba a decir que menos enfermedades, pero eso no tiene nada que ver con el panorama de ahorita. Sí, puede ser que a menor enfermedades o un menor contagio, por ejemplo, en lo de la pandemia, ¿qué es lo que espero? A menor contagiados mejor, entonces sí tiene que ver, ¿sale? En todos lados van a encontrar estadística y medidas. Costos, ¿sale? Pérdidas, mermas, retrabajos, reprocesos, fallas, defectos, ¿qué más podría ser dentro de un proceso de producción? Mermas en la materia prima, fallas en la materia prima, inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, hay muchos criterios a lo que ustedes van a ir en las organizaciones, ya sea empresa de servicios, empresa de producción, que tenemos todos estos criterios. Y el otro, igual mejor, ¿qué se imaginan? ¿O cuáles ejemplos se imaginan? Vamos a ver quién no ha participado el día de hoy. Isaí, después Luis Daniel y después está Jimena Ramos.
a igual mejor. ¿Qué se imaginan? Adelante, Isaí. ¿Pueden pasar mis compañeros en lo que pienso una? A ver, vamos a ver. Entonces no se va a salvar. Luis Daniel. Cañedo y Luis Daniel no nos escuchan. Entonces vamos a poner aquí que vayas. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí ya. Profe, ¿Sí? tengo problemas con mi internet. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué se imagina o un ejemplo del criterio igual mejor? Creo que ahí ya también no. Tengo algo con la mano levantada. Voy a pasar a él. David Rafael. Yo me imagino, por ejemplo, cuando están en la fabricación de alguna pieza que sea toda del mismo tamaño, porque para que pueda encajar en la siguiente etapa del proceso. Correcto, medidas, ¿no? Que sigan una medida específica y que todas salgan iguales. Exacto, Janet. Pues otra vez yo estaba viendo las noticias y decían que creo que en la Cámara de Diputados había más hombres que mujeres. Y pues yo lo relaciono con eso, de que sería igual que haya hombres y mujeres. Correcto, puede ser el criterio. De hecho, en las, no sé si les conté, a mí me tocó prepararme y auditar lo que es una norma mexicana, NOM 025, de igualdad laboral y no discriminación. Y también lo que se busca, uno de los criterios, no es obligatorio por el momento, o sea, todavía no está, pero lo que se busca y lo que nosotros buscamos como parte pues de estas capacitaciones y parte de esos ejercicios de evaluación es que se dé la igualdad, ¿no? de oportunidades entre hombres y mujeres en la parte laboral. Entonces puede ser un criterio que sea una igualdad en cuanto a hombres y mujeres, nada más eso sí, siempre y cuando todos o los que participen en los procesos estén capacitados para ello. Entonces ese es otro buen punto y que se está dando en la actualidad. Muchas gracias, Janet, es una buena aportación. Isaí. ¿Podría ser que la productividad sea igual a las ventas que se van dando durante un cierto periodo de tiempo? Que la productividad sea igual a las ventas. Ok, ahí vamos a separar esos conceptos. La productividad sí puede ser que lo pongamos a un estándar, porque es un valor. A las ventas, esas sí no las podemos condicionar a que sea tan igual. Esas siempre a mayor van a ser mejor. Puede ser que yo me ponga un objetivo que sea a igual o mayor que determinado valor. Que mis ventas sean igual o mayor a determinado valor. Ahí sí puede ser. Pero sigue siendo, si se fija, un valor mayor. Entonces puede ser que sí tomemos el de la productividad. Que la productividad sea tanto valor. Aunque hablando de productividad siempre también es igual, mayor, mejor. Pero lo podemos establecer como una igualdad. ¿Cuándo puede ser otro ejemplo? Cuando tengamos un producto, por ejemplo, de alimentos, que no queremos regalar más producto ni nosotros tener pérdidas. Cuando queremos lograr un valor exacto. ¿Sale? Patrones, medidas, estándar, para que todas nuestras piezas salgan iguales. Derivado de esto, pues ya me alejé un poquito del tema para irnos rápido a los ejercicios de medidas de dispersión. Tendremos dos objetivos regresando aquí al ejemplo de la diana. Y con todo eso que me dijeron. 1. El primer objetivo que tengo que hacer. Si se fijan aquí, si yo calculo la media, mi media va a salir muy dispersa, va a salir entre 5 y 10 aproximadamente, porque hay muchos valores que están muy alejados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eliminar o disminuir, porque a veces no se puede eliminar por gajes de lo que son los procesos.
disminuir. O tratar, si se puede, ¿por qué no? Eliminar, pero les digo, por causas naturales, efectos naturales del propio proceso, no lo podemos hacer. La variación. Ese es nuestro primer objetivo. Quiere decir que cuando yo elimine la variación, voy a ponerlo acá al ladito, el mismo ejemplo de la diana ya sin tantos valores, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacerlo hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo elimine la variación? Pues seguiremos siendo igual de malos en la puntería, pero ya al menos todos nuestros lanzamientos, si se fijan, van a estar más o menos por la misma zona. ¿Vale? Van a estar más o menos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si se fijan, todos están juntitos. Entonces ya nuestra media va a dar un valor mucho más real y mucho más exacto. La media más o menos va a andar por aquí. Ahorita tomando así como que el punto central, ¿no? La media va a andar más o menos por ahí. Ese es mi objetivo número 1, pregunta de evaluación individual. Pregunta número 2. Y nuestro objetivo número 2, ajustar la media. Ajustar la media. ¿Y qué significa ajustar la media? Ahora que ya tengo la menor desviación en mis datos, voy a llevar ese conjunto de datos de ese extremo a lo más cercano del valor con respecto al criterio que yo tengo. Si es mayor, mejor, pues llevar mi media lo más cargado al valor que tengo. En la diana no significa que todo vaya al centro, sino que al valor o al criterio que yo me esté proponiendo. Es decir, mejor, mayor, mejor, menor, mejor o un estándar. Entonces lo voy a llevar de esto o de estar fuera a estar dentro de las especificaciones o criterios que yo quiera. ¿Quedó claro cuáles son los dos objetivos con respecto a medidas en un estudio o proyecto que implique la estadística? Eliminar variación. Pasamos, si se fijan, de esto, que nadie le atinó a nada, a esto que todos le atinamos a un punto en específico. Se redujo la variación. Y después lo que hicimos fue ajustar la media para llevarlo hacia el punto que nosotros queremos. ¿Por qué no primero ajusto la media? Porque como hay mucha dispersión, mi media va a ser muy irregular. Entonces no puedo. Primero tengo que ajustar la dispersión, es decir, eliminarla. Todo esto llevárnoslo hacia un punto. No importa que sea fuera, después ajustamos la media. ¿Dudas o preguntas con esto? Esta lámina pensaba borrarla, pero yo creo que mejor la voy a dejar aquí. Es muy, muy importante esta. ¿Dudas o preguntas? ¿Quedó claro? Janet tiene la mano levantada. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Que sea. No, se me quedó levantada. Muy bien. Ana Grecia, ¿dudas? ¿Se quedó claro? Sí quedó claro, maestro. Brian, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Profe? ¿Sí? Yo me quedé con una duda, es que lo estaba anotando y al último me revolví. Entonces, los dos objetivos que estaba preguntando en sí, ¿cuáles son? ¿El de disminuir y eliminar la variación? Disminuir y eliminar la variación. Este es el objetivo 1. Y el objetivo 2 es ajustar la media. Son estos dos. ¿Qué era lo que ustedes decían? La precisión. Ahí por alguien comentó la precisión, creo que fue Jorge Tapia. Decía, pues no estamos siendo precisos en los lanzamientos, ¿no? Ok, y para llegar a una precisión, reduces tu variación y después ajustas tu media. Perfecto, muy bien, vamos a comenzar entonces con los ejercicios. Para lo siguiente les voy a pedir, yo creo que el día de hoy no vamos a alcanzar a hacer como tal ejemplos muy largos. Les voy a pedir que tomen captura de estas láminas, porque vienen las formulitas que vamos a ocupar para el día de mañana, o inclusive ahorita si alcanzamos a hacer un ejercicio. La desviación media. Desviación media, lo que nos dice son los valores absolutos en promedio de las diferencias entre la media con cada uno de los datos. Si yo puedo ver aquí la imagen, o ustedes pueden ver aquí la imagen, tenemos un conjunto de personas
que tienen distintas estaturas, como lo vimos el día de ayer. Si nosotros calculamos la media del día de ayer eran 173.6, si no me equivoco, teníamos ese valor aquí. Supongamos que ahora la media es 1,80 metros. Lo que hacemos con la desviación media, ahí está, ya está escribiendo, es analizar esas diferencias con respecto al 1,80. Por ejemplo, aquí para el dato 1, x1, no hay una diferencia, hay 0. Aquí hay una diferencia de 5 positiva, aquí hay una diferencia de 10 negativa, aquí hay una diferencia de 5 negativa y aquí hay una diferencia de 12 positiva. ¿Qué es lo que hacemos en la desviación media? Tomar los absolutos, es decir, las diferencias totales y sacar el promedio, para así poder determinar cuánto es la diferencia entre cada uno de esos datos con respecto a la media. ¿Vale? Se representa de la siguiente forma: de desviación media o de, aquí me faltó el gorrito, ahí está la testa de la X, entonces de M o de subíndice X media. Y la fórmula es la sumatoria de las diferencias absolutas de cada valor, cada XY, menos su media, dividido entre el número de datos que tenemos, es decir, n, que n es en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que yo pondría aquí? Sería la diferencia de cada uno de estos, lo voy a hacer así explicado, después vamos a ver un ejercicio, no se preocupen. Sería un 180 menos 180, 0, más 185 menos 180, 5 porque tomo el valor absoluto, más la diferencia de 180 menos 170 sería 10, perdón, 170 menos 180 sería menos 10, pero como es el absoluto tomo el 10. Del absoluto de esta diferencia sería 5 y el absoluto de esta diferencia sería 12. Entonces sumo esas diferencias, 0 más 5 más 10 van 15, más 5 más 20, más 12 van 37. 37 entre 5 y esa sería mi desviación media. Lo voy a hacer 37 entre 5 nos da 7.4. Quiere decir que hay una diferencia absoluta aproximadamente de cada uno de los datos con respecto a la media de 7.4 unidades. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas con la desviación media? Vamos a hacer ejercicios, ¿eh? Esto es nada más para que anoten la fórmula y la entiendan. ¿No? Ok. Entonces paso a la siguiente. Igual tómenle captura. Varianza y desviación estándar. Para esto les comentaba, vamos a tener dos tipos de valores. Las muestrales y las poblacionales. Que de hecho esto se me pasó de darles antes de hablar de medidas. O de meternos ya con las medidas, los parámetros estadísticos. Mañana les doy una tablita. Entonces, la varianza nos representa las mismas diferencias entre cada valor y su media, pero estas son al cuadrado. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se trata de hacer con la varianza? Maximizar o exagerar las diferencias que tenemos con esta variación para que podamos, digamos, identificar o ver qué es lo más alejado que puedo tener mis datos con respecto a la media. ¿Cómo la calculo? La muestral se hace la sumatoria, recordemos, muestral con S mayúscula y al cuadrado, es la sumatoria de la diferencia de cada dato menos su media al cuadrado. La otra era absoluta, ahora es elevarla al cuadrado. Y cuando hablo de una muestra, hago n menos 1, es decir, el número de datos que tengo menos 1. Y la poblacional se calcula de la misma forma, pero con sigma, diferencia de cada uno de mis datos menos la media de mis datos elevado al cuadrado, entre n, aquí no hago ninguna diferencia. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza, es decir, la raíz de las diferencias de cada dato menos su media al cuadrado. Esta, lo que nos dice es que se obtiene la medida de dispersión, pero con las unidades originales. La desviación media, si se fijan, no era con unidades originales, era con valores absolutos. La varianza tampoco es un valor
original porque estamos elevando al cuadrado. ¿Sale? Estamos elevando al cuadrado. Y en la desviación estándar, al sacarle raíz, regresamos a las unidades propias del ejercicio. Por eso esta es la más usada. Esta y la media. Entonces, cuando es muestral, n-1 es lo único que cambia, es raíz de n-1. Y en la poblacional tomamos todos los elementos que estamos estudiando. ¿Dudas o preguntas? ¿Ya le tomaron captura? ¿O ya puedo pasar a la siguiente lámina? El día de mañana nos vamos a ir con ejercicios de esto. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Ya, profe. ¿Sí? Muy bien. Coeficiente de variación y coeficiente de Pearson. Ay, eso no. Esos consultorios no. Ese ejemplo lo vamos a ver después. Coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría de Pearson. La variación es el grado de dispersión que nosotros podemos tener. Es decir, cuán diferentes son dos o más conjuntos de datos. Nos ayuda a hacer esa comparativa. Y es una relación, ya les comentaba al inicio de la sesión, es una relación entre lo que es la desviación estándar y la media. Comúnmente es muestral, ¿sale? Entonces tomo la desviación estándar muestral y tomo la media. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo vamos a traducir a lo que es un porcentaje de variación, que es el coeficiente de variación, esta división, multiplicada por 100. ¿Cuál es mi criterio con este? A menor porcentaje de variación, mejor, ¿sale? Entonces es simplemente la diferencia, la división entre la desviación estándar y la media comúnmente muestral para obtener el porcentaje de variación. Si yo lo reviso analíticamente desde la fórmula, con lo de las estaturas el día de ayer, tenía una media de 173.6, más o menos. Si yo tengo una desviación estándar grande, por pura así lógica, sin poner valores, esperaría un porcentaje de variación alto o pequeño. ¿Quién me dice? Cuando nuestro numerador es más grande o es grande. Alto. Alto, exactamente. Y si yo disminuyo la desviación, que es mi objetivo en los procesos estadísticos, que recuerden eliminar o disminuir la desviación, por lo tanto esperaría un valor o porcentaje de variación bajo. Entonces, cuando yo analizo dos conjuntos de datos, que es el ejercicio que vamos a ver en estos días entre consultorios, lo que esperaría es que, por ejemplo, si tengo un porcentaje para cada uno de ellos, lo que voy a revisar es cuál es el que tiene menos variación y con ese me voy a quedar. ¿Vale? Entonces, para eso nos ayuda a ver quién tiene menor porcentaje de variación. Vamos a hacer como una tablita, como un checklist, más o menos algo así, comparando medidas entre cada consultorio, pero eso yo creo que lo vamos a ver mejor con Excel para más rápido. El día de mañana van a hacer ejercicios así a mano con estas fórmulas y después nos vamos al Excel. Coeficiente de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson nos indica qué tan desfasados está la media con la mediana y ya en función de la desviación estándar. Es decir, si yo tengo aquí mi campana de Gauss y resulta ser que aquí está mi mediana, pero mi media está para acá, entonces, pueden ver que los datos están cargados hacia la derecha. Es decir, hay un sesgo de información en el lado izquierdo, hay más poquita información. ¿Cómo se calcula? Multiplicando 3 veces la media menos la mediana entre la desviación estándar, también comúnmente la muestral. ¿Vale? Entonces, estas fórmulas son las que vamos a utilizar. Hasta aquí, para no cortar el ejemplo el día de mañana, le vamos a dejar el día de hoy. Voy a pasar lista. Y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Nada más, déjenme ver. Aquí tenía... Déjenme buscar una tablita para proyectárselas. Porque
creo yo es importante que la tengan ahorita, nada más que no me acuerdo en qué unidad lo veo o lo vuelvo a ver. Me parece ser que es en estadísticos. Bueno, en lo que busco esta tablita. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios, sugerencias, chismes, chistes, algo que quieran expresarnos? Parece ser que no. Entonces, denme un momento para buscar esa tablita. Les hice llegar hace tiempecito el libro de Anderson, me parece. Está muy pesado para cargarlo aquí. También ya se los había recomendado. Entonces, déjenme buscar en este. Ahí pueden encontrar en la unidad, en el capítulo 3, todas las medidas que estamos viendo. Nada más déjenme buscar esa tabla. Esta tabla que creo que les va a ayudar. Estadística. A ver. Si no, se las escribo ahorita. A ver, déjenme ver. Si no, mañana se las presento porque no le encuentro. Y ahorita sí, en lo que le escribo y en lo que se las explico, ya se me van a dar las 8 y no voy a alcanzar a pasar lista. Me hace falta una persona y no sé quién es. Mañana se las presento. Ya me hacen falta 2 personas. Entonces, vamos a pasar. Alonso. Presente. Listo. Gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Cuando les vaya pasando lista, pueden retirarse. Álvarez González. Presente. Listo. Campuzano Chamónica. Presente. Cañedo. Presente. Listo. Celaya Cortés. Presente. Chaire Zambriz. Presente. Juárez Valencia. Presente. Hernández Ortiz. Presente. Hernández Yep. Presente. Herrera García. Presente. León Cabrera. No está. Martínez González. Presente. Listo. Martínez López. Presente. Vi que ya levantó la mano León. Ok. Marina Albarrán. Ortiz Alcántara. Presente. Ponce de León. Presente. Ramos Coria. Presente. Ramírez Bravo. Presente. Listo. Romero Rodríguez. Salas Molina. Santana. Presente. Silva. Presente. Sánchez. Presente. Tapia. Presente. Torres Ábalos. Presente. Torres Sierra. Presente. Valencia Barajas. Presente. Y Verduzco. Presente, profe. Listo. Gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Profe, Sí. es que no alcancé a levantar la mano. Es que no me sale la opción. Apellido Romero. Rodríguez. Romero. Creo que sí le puse. Déjenme ver.
Romero, así no le había puesto. Ahí está ya. Listo, gracias. Gracias.